Hola, ¿qué tal, gente? Que ya me echabais de menos. ¿A que sí? Yo sé que sí, yo a vosotros también. Vengo con unas pintas veraniegas, lo siento mucho, pero es que hace un calor para morirse. Los que no estéis en España, creo que voy a daros la enhorabuena realmente, porque aquí hace ahora mismo en mi ciudad 38 grados. Estoy para morir. Vamos a empezar con un vídeo de relevo generacional. Sé que os lo vengo prometiendo en bastantes vídeos y que realmente no hemos hablado de esto, pero es verdad que en el último vídeo y en los últimos vídeos, sobre todo en el vídeo de donde ponemos las notas a las jugadoras, que os lo dejo por aquí, es un buen vídeo y además habéis participado todos y todas, yo creo que os puede gustar realmente. Ya hablamos de que había varias jugadoras que habían dado el paso adelante realmente en el Barça, pero que no se le había dado toda la oportunidad que merecían y que por eso tenían baja nota. Aún así, también hablamos de todo el recorrido, todas las titularidades que habían tenido las jugadoras en época Pera Romeu. Y en algunas cosas también nos ha sorprendido eso. Pero ahora quiero hablar de que con esa final de Champions empezamos a plantearnos cosas, empezamos a plantearnos el hecho de tener un muy buen banquillo y unas muy buenas jugadoras titulares también, pero que ese buen banquillo no se aprovechara. Y creo que este es un buen melón, un buen tema de debate, ¿dónde podemos realmente explayarnos? ¿Por qué? Pues porque yo sé que también que os dije y os debía un vídeo hablando sobre Vicky López. Este va a ser parte del vídeo, porque había pensado hacer uno aislado, pero creo que hacerlo todo conjunto nos va a venir mejor. ¿Por qué digo esto? Pues porque creo que hay algunas jugadoras del Barça que ahora mismo necesitan tener un relevo generacional. Y no las estoy retirando, simplemente quiero darles más margen, menos partidos y más margen y más partidos a las nuevas jugadoras, a las nuevas, nuevo talento emergente que viene pisando muy fuerte. Una de ellas es Vicky López. Vamos a hablar de Vicky López, vamos a hablar de Kika Nazaret, vamos a hablar de Jana Fernández, vamos a hablar de Martina Fernández y vamos a hablar de una canterana de la cual tengo muchas ganas de hablar, que es Serra Jordi. Clara Serra Jordi, porque es, para mí, el talento emergente que viene. Ah, y Sydney Schertenleib, obviamente no se me olvida. Creo que primero voy a empezar hablando de Jana Fernández porque siento que ya es su momento. Siento que esta temporada Pera Romeu le ha dado más minutos. Así lo vimos en el vídeo de Liga F, donde analizo cuántas titularidades le ha dado a Jana Fernández. Os lo dejo por aquí también, por si queréis echarle un vistazo. Creo que es lo que necesitamos, creo que es el relevo para el lateral, creo que necesitamos a Jana Fernández en ese lateral, porque ella ha dado todo lo que puede dar y porque Ona es muy buena todavía, es muy joven todavía, pero también necesita un descanso. Es cierto, y no os pongáis las manos a la cabeza, que yo seguiría poniendo a Ona Batlle en el lateral, en los partidos importantes, porque creo que rinde muy bien todavía y que aún no voy a buscarle ese relevo generacional realmente, ¿no? Pero sí que pienso que Jana Fernández tiene su hueco, tiene su momento y cuidado con la Eurocopa que haga Jana Fernández si nuestra queridísima y amada estimada Montse Tomé le da la oportunidad, porque puede ser ahí un buen empuje para Jana. Yo la he calificado como una de las primeras canteranas del nuevo ciclo, porque creo que Jana tiene esta cosa de que ha estado en muchas temporadas del Barça, no teniendo incidencia, pero sí teniendo esa relevancia en el banquillo. ¿Ha sido una jugadora del banquillo? Sí. ¿Tiene que dejar de serlo? Sí. Porque Jana ya no es una canterana que está en dinámica del primer equipo. Jana es del primer equipo ya. Y creo que a algunos técnicos se les olvida un poco esto y hay que matizarlo. Quiero hablar ahora de Sydney Schertenleib. Sydney Schertenleib
centro del campo. Es nuestro futuro en el centro del campo. Sigo diciéndolo y sigo manteniéndolo. Es cierto que pienso que debe tener un recorrido, digamos, más lento que el que tiene Yana ahora mismo, o sea, no estarían, digamos, en el mismo nivel de titularidades o de relevancia, pero también creo que Sydney tiene una cosa muy buena, y es que en su posición de centrocampistas necesitamos a muchísimo talento, porque ahora mismo no hay relevo para Alexia, no hay relevo para Aitana, no hay relevo para Patri, quitando de que la Aleixandri sea el relevo para Patri Guijarro. Pero en términos canteranísticos, me acabo de inventar esta palabra, en términos de jóvenes promesas, no había relevos para APA. Y creo que Sydney Schettenleif es esa jugadora que necesitas tenerla en tu equipo para que se nutra precisamente de esta APA y puedas tener un relevo cuando APA no te rinda, cuando ninguna de las tres te rindan, o incluso cuando alguna de las tres necesite descanso, porque lo van a necesitar. Y creo que Sydney Schettenleif es esa jugadora que sabe mirar, que sabe meter los pases donde tiene que hacerlo, que todavía le queda aprender mucho, sobre todo para mí en términos de dar el último pase o no meter el último regate, ¿sabéis lo que os digo? Pero por ahí creo que su debut en Liga F nos ha dado muy buenas cosas. La veo muy agresiva en el 1 para 1 y es una cosa que me gusta muchísimo. Y que tiene un muy buen físico. Cosa de ello se lo da su altura también. Así que yo soy Team Sydney Schettenleif, la verdad. Pasamos a hablar ahora de Martina Fernández. Voy a dejar para la última a Vicky porque me voy a explayar más con ella, y luego hablaremos de Serra Jordi porque creo que es muy buena y que lo ha demostrado en este europeo sub-19 que está convocada con ella y está jugando su gran torneo. Vamos a ver, Martina Fernández en teoría va a volver, y digo en teoría porque realmente no lo sabemos. Yo creo que es necesario que vuelva, porque creo que necesitamos a Martina Fernández en la defensa. Es una central muy seria y esto es muy complicado de encontrar. Ha tenido muchas titularidades en sucesión y esto también es complicado de encontrar. Me parece una jugadora muy elegante con el balón y que tiene una buena salida desde atrás. Yo sé que siempre tendemos a comparar a canteranas con jugadoras del primer equipo, pero creo que Martina Fernández es esa jugadora que te cuesta mucho compararla con una del primer equipo, porque creo que se ha nutrido tanto de Irene Paredes como de Mapi León, así que ha cogido lo mejor de los dos mundos y creo que esto es muy bueno y muy guay para ella. Es cierto que se puede comparar más por estilo a Mapi León que a Irene Paredes, pero con la solvencia y que es menos agresiva en los duelos que Mapi León, pues a veces me recuerda un poco a Irene Paredes. Y tiene esto de lo mejor de los dos mundos que me encanta y que creo que es muy necesaria, porque además necesitamos ese relevo porque nuestras centrales apenas tienen recambio, quitando a la Aleixandri, que acaba de llegar y que también se tendrá que readaptar, ¿no? Así que yo creo que una vuelta de Martina Fernández a falta de fichajes es una vuelta a tiempo, sinceramente. He intentado elegir a 3 mediocentros para suplir a Alexia, Patri y Aitana, a esa APA, ¿vale? Dirás, ¿3? ¿Cuál te falta? Pues me falta Vicky López y ahora desarrollaré más esto, pero dejadme que hable de Celia Segura porque es una mediocentro posicional, muy ordenada, con un buen juego también del primer pase, una gran visión. Es un perfil más parecido precisamente a Patri Guijarro, pero también tiene algunos toques de Alexia, ¿sabéis? Y también es un poco mezcla, es como que ha cogido lo mejor del centro del campo del Barça.
Todavía es pronto, es verdad que tiene temple, que maneja mucho el ritmo, que lee muy bien los espacios y que puede construir muy bien desde atrás, pero también ha cometido algunos errores, yo creo que más bien fruto de su juventud y de su poca experiencia. Pero por eso creo que es bueno ir subiéndola ya o ir poniéndola en dinámica del primer equipo, pues para eso, para tener un centro del campo establecido, para darle ese relevo en un futuro. Y ahora hablo de Vicky López. ¿Por qué hablo de Vicky López en el centro del campo y no hablo de Vicky López cubriendo la posición de Graham Hansen? Pues porque a mí Vicky López me gusta construyendo el juego y no me gusta tanto cubriendo la posición de Graham Hansen. Uno, porque creo que Graham es incomparable y es insustituible, y cualquier jugadora, por muy bien que lo haga con la edad que tiene Vicky, que son 18 añitos, no va a llegar a lo que se le pide. Y no porque sea mal, sino porque es una posición muy complicada. Aunque creo que esta temporada no se le ha dado el espacio suficiente. Creo que Vicky López esta temporada, en la posición de Graham Hansen, que era muy complicado y que ella estaba fuera de su posición, ha rendido bien. No ha rendido excelente y teniendo la mejor no sé qué, no sé cuántos, pero ha rendido bien. Y creo que, no sé por qué, creo que se la ha castigado con pocas titularidades y no me gusta esto. Creo que es una cosa que ha pecado Pere Romeu de esto, bueno, y de muchas otras cosas más, ¿no? En términos de cambios y de relevos. Pero Vicky López no lo ha hecho mal, y en el último tramo de la temporada, sobre todo, he visto que Vicky López ni siquiera salía a calentar. Una jugadora que al principio era como, vale, salen Claudia Pina y Vicky López desde el banquillo y te resuelven el partido. Porque tiene muchas ideas y creo que esta es la clave de absolutamente todo. Pero creo que se ha perdido en esa posición y veo necesario el que se reencuentre, que la recuperemos antes de que sea tarde o antes de que se acople a esa posición, y perdamos muchas de las cualidades de centrocampista que yo veo, que yo he visto y que creo que se pueden explotar, y que si sigue en sus 13 o en las de Pere Romeu de cubrir la posición de Graham Hansen, perderemos a Vicky en el centro del campo. Y yo no quiero eso, porque veo un centro del campo Vicky Schertenleif, Aleixandri, o Vicky Aleixandri Serra Jordi, incluso Albacaño. Entonces, si no apuestas por un relevo en el centro del campo, que al final es la mente del Barça, vas a perder un poco la mente del Barça y no vas a poder fichar, porque el estilo de juego del Barça y las ideas del Barça no se fichan, se construyen desde la cantera. Puedes fichar a una, a dos jugadoras que te hagan esta rotación, ¿no? Pero ya hemos visto que los fichajes que se han hecho en el centro del campo en el Barça no han funcionado casi, o se han terminado yendo, o han pasado cosas, o no han rendido suficiente. Y creo que esto también tienes que analizarlo y tienes que dar oportunidades. Oportunidades, esta es la palabra clave. ¿Por qué? Pues porque tus jugadoras no te van a durar toda la vida. Y estamos viendo indicios ya. Entonces yo creo que es mejor pillarlo a tiempo que pillarlo a destiempo, empezar a hacer fichajes y perder tu identidad. Y es muy importante la identidad para el Barça. Dale like, por favor, suscríbete y comenta, porque los vídeos últimamente no están yendo nada bien. Así que porfa, estoy grabando un montón para que tengáis contenido este verano. Consúmanlo. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!